Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Este programa trata de nuestro maravilloso país, sobre sus riquezas naturales, culturales e históricas. México es único y todos somos México. Decir Ajolisto. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Recuerden que para hacer este programa más divertido, van a estar apareciendo trivias acerca de todo lo que les platiquemos el día de hoy. También estén listos para una divertida actividad donde pondrán a prueba toda su creatividad. Organicen su competencia en casa con los miembros de su familia para ver quién responde más preguntas. Estoy segura que al igual que yo, no se cansan de aprender y conocer más acerca de nuestro bellísimo país. México cuenta con 31 estados y una capital federal, lo cual constituye un territorio de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Esto hace a México el 13º país más grande del mundo y el tercer país más grande de América Latina. ¿Ustedes conocen todos los estados de la República? México es un país tan grande que no estaría fácil recorrerlo todo, pero imagínense lo genial que sería visitar cada uno de los estados que lo forman, probar sus sabores, conocer sus monumentos o ver sus paisajes. ¿Qué creen? Hoy haremos justo eso con uno de los estados de nuestro país. Conozcamos a Tlaxcala. El estado de Tlaxcala, oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, colinda con Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Es uno de los estados de la República con mayor influencia colonial al haberse aliado con los españoles para derrotar al Imperio Azteca durante la conquista.
Tal alianza les permitió desarrollarse bajo grandes privilegios durante el virreinato de la corona española en México. A Tlaxcala se le da el título de Cuna de la Nación, debido al papel clave que jugó en la consolidación de los dos mundos que construirían la identidad de México, el mundo indígena y el colonial. Tlaxcala fue declarado el 22º estado de la República Mexicana en 1857. A pesar de poseer la superficie más pequeña de todos los estados de México, Tlaxcala lo compensa con su gran valor histórico y cultural, lo cual se ve reflejado en sus bellísimos paisajes coloniales y naturales. ¿Qué lugar ocupa México dentro de los países más grandes del mundo? A. 23. B. 3. C. 13. ¡Qué impresión! La respuesta correcta es la C. México es el 13º país más grande del mundo. La historia y belleza del estado de Tlaxcala es inmensa, pero no podemos dejar de lado el valor de la influencia indígena en la cultura del estado y en la preservación de las comunidades indígenas de México. Aprendamos más con el siguiente video. Tanto que escuchar, sentir, tanto que aprender de esta tierra. Lo más profundo de Tlaxcala. Llegará este bullicioso banquete con brillantes sabores que cautivan el paladar. Estas manos conectadas con el corazón. La puerta de entrada a una realidad poco explorada. Tlaxcala y su vibrante esencia indígena, custodiada por este colosal entorno de titanes. Tlaxcala es uno de los 32 estados de México. Su extensión equivale al 0.2% del territorio nacional. Aquí vive 1 de cada 100 mexicanos. También es hogar de 86,000 indígenas. Una población poco numerosa, cierto, pero de una enorme dimensión cultural. Lo vemos en esta plaza, en el primer reencuentro de barrios, comunidades y pueblos indígenas. Estamos en Contla de Juancuamatzi, uno de los 60 municipios de la entidad donde corre vigorosa la sangre autóctona. Nos seduce de inmediato el aroma de la sección gastronómica. Exquisitas recetas sabor a milpa, servidas en platos y tarros de barro. Mole. Humeantes caldos que integran calabazas, huitlacoche, quelites, habas y otras semillas. Un aprovechamiento ingenioso del maíz y sus tonalidades. Tortillas hechas a mano. Galletas. Refrescante espuma de cacao de Zacatelco. Pulque de gran originalidad como el de Terrenate. Tienen uno salado a base de chile seco. Secretos culinarios transmitidos en náhuatl y otomí. Ay, ni cosas, no ni medicinas, pero ahorita
Nimokoko Juanam Nikchiwa no jarabe para andatashiste. Yo puedo hacer el chilocle con chile seco, con hierba dulce, con sal. Y ya puedo curar también de huesos, de estirones, de todo eso. Y también soy partera. Maíces dulces, golosinas de San Luis Teolocholco. Lo tostamos en el comal y luego ya le echamos cuando ya se tostó, se echan la cazuela con azúcar o piloncillo. Preparaciones para toda ocasión, incluso para ceremonias. Es comida que honra a la memoria. La mayoría de los ingredientes son cosas que cultivamos, como el haba, el chilacayote, el ayocote. Entonces, pues es del campo. Traemos, por ejemplo, ahorita ayocote con pescado, que es un platillo que se da solamente cada año, lo dan los fiscales a todo el pueblo. Es como el remojo, ¿no? Y el ayocote es algo que cultivamos. Son como frijoles grandotes. Pues el sonido de la chirimía de madera, pues como que parece único, ¿verdad? Se siente, ¿no? Una probadita a la poderosa herencia de Tlaxcala, también presente en las artesanías, en la música, en la gente. En la ceremonia principal de este reencuentro se hace un pronunciamiento firme al rescate histórico de la identidad, para que no se pierda esta sabiduría. A 500 años de haber sido divididos, nos volvemos a reencontrar los pueblos originarios de Tlaxcala, los barrios y comunidades indígenas. Muchas gracias. La razón es muy concreta. A pesar de sus aportaciones, los barrios indígenas en Tlaxcala tienden a perder presencia. Aunque la gran mayoría de estos descendientes preservan el náhuatl, o al menos lo entienden, las comunidades del estado se encuentran tan dispersas que hay lenguas en riesgo de desaparecer, como el otomí. Nuestros pueblos originarios agonizan, están viejos, y la lengua madre se está muriendo. O rescatamos nuestras lenguas o esta generación verá morir a los últimos hablantes de nuestra lengua madre. Urge decir, por ejemplo, quiénes eran los antiguos tlaxcaltecas. En el Palacio de Gobierno Estatal, esa historia la relatan los murales de Desiderio Hernández Xochitiotzin, que comenzaron a plasmarse a mediados del siglo pasado, según nos comparte su hija. La antigua República de Tlaxcala, o Tlaxcayán, fue en su momento el pueblo que jamás se rindió ante el Imperio Mexica. Él pintó esos murales en 50 años. Hizo un trabajo de investigación etnográfica, histórica, de fuentes, de recuperación de fuentes. Y durante 50 años él estuvo construyendo un discurso como intelectual al que le llamó la tlaxcaltequidad. ¿Qué quiere decir esta palabra adjetivada, no? Quiere decir la gran capacidad que el pueblo tlaxcalteca tuvo 200 años antes de la llegada de los españoles para sobrevivir. Se plasmó así la historia de Tlaxcayán y sus 4 grandes señoríos, asentados en las faldas del volcán Matlalcueye o la Malinche. Ese aguerrido pueblo se midió siempre cara a cara con la gran Tenochtitlan. Nunca pagó tributo. Por ello, cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo, decidieron aliarse con los tlaxcaltecas. Esa fue la clave para consumar la conquista. Tlaxcala se convirtió así en cuna de la nación. En el mundo de Tlaxcala había tiaxcas, mujeres. Las mujeres gobernaban también si tenían las capacidades y las habilidades. Es que hay una mujer que se llama Tequilhuatzin Xicoténcal, hija del gran estadista Xicoténcal el Viejo, que es entregada a Hernán Cortés como esposa.
y ella se la entrega a su vez al Pedro de Alvarado. Es una gobernante, le abre camino hasta llegar a Guatemala. Y Tequiguasin junto con Pedro de Alvarado son los fundadores de la antigua ciudad de Guatemala. Una de nuestras grandes culturas, poderosa, aguerrida y que inspira a sus herederos a rescatar ese orgullo. Y en ningún libro de texto de Tlaxcala está la reivindicación histórica de los pueblos que peleamos, barrios, comunidades, pueblos de Tlaxcala que se sumaron a la lucha con los españoles. Tlaxcala es un pueblo extraordinariamente heroico, es un pueblo extraordinariamente rebelde, valiente, trabajador, digno, y nuestra raíz indígena es la que nos nutre, que es incluso un motivo de orgullo, el inconquistable pueblo de Tlaxcala. Es algo que trasciende los murales y las ruinas arqueológicas. Está en las calles, en los barrios. Da vida a diversos talleres. Los pueblos originarios de Tlaxcala representan estados de ánimo, fuerza, colorido y tradición. Encarnan la alegría del carnaval. En Papalotla, esa fiesta se desarrolla 3 días antes del miércoles de ceniza. En la explanada desde ahora comienza a escucharse el estruendo de la cuarta, llamado a la diversión. Herón tiene 35 años y habla muy poco náhuatl. Es diseñador de trajes de carnaval, máscaras de madera talladas hábilmente, capas, algunas bordadas a mano. Cada atuendo puede tardar hasta medio año en su elaboración. Elaboramos las máscaras talladas en madera y los accesorios que lleva el traje de charro. Por ejemplo, las puntas, el rosetón, la cuarta, las capas bordadas a mano. Todas esas cositas pues distinguen mucho a esta zona. El carnaval en Papalotla nació tras la llegada de los españoles. Es una burla abierta a los conquistadores, nacida de la agudeza de los pueblos originarios. Ahorita en la actualidad en la cuadrilla llevan lo que es la nana, los basarios, las basarias y los charros, que son los que le dan el colorido y la elegancia a las cuadrillas del municipio. La máscara se elabora con rasgos finos, específicamente para eso, simulando a un español. Se empezó a organizar este carnaval haciéndole sátira hacia los españoles, una burla hacia ellos. La clase baja hacía sus fiestas, sus reuniones a escondidas de los patrones, de los españoles, y era como los imitaban o se burlaban de ellos. Hoy esta fiesta es una explosión de alegría que replican los paisanos incluso en Estados Unidos. El carnaval en Estados Unidos es en mayo, pero también dependiendo el estado, la zona en que estén. Empieza en mayo en Nueva York. Por ejemplo, hay carnaval en Los Ángeles, que es en agosto, en Chicago, en Filadelfia. Son meses diferentes. Hay una gran comunidad de tlaxcaltecas en Estados Unidos que hacen el carnaval. Una manifestación rítmica de la identidad. Para mantener vivas las expresiones indígenas de Tlaxcala, es importante que haya aprendices de estos conocimientos, como Herón en Papalotla o Sandra, originaria del municipio de Ixtenco. A pesar de que ella nació en el Estado de México, su suegro, ya fallecido, le enseñó al llegar a estas tierras una de las técnicas más afamadas de la vestimenta indígena de Tlaxcala, la técnica del pepenado. Es el bordado que se lleva principalmente en la parte frontal de las blusas. Es el pepenado, se llama pepenado. Hay otro que es silván, que no necesita pliegue, se va así al liso, pero no, es hilvanarlo, hacerle los pliegues, se van rayando para que no se pierda. Lo usan las personas mayores. Las personas mayores siempre la van a ver con su camisa de guarda, porque le dicen camisas de guarda. Entonces, ya las jóvenes ya es muy difícil que encuentren a una joven con una camisa. Normalmente y tradicionalmente era azul rey y negro.
¿sí? Ahora ya tenemos guinda, rosas, lilas. La verdad, ya la mayoría de las que sabemos coser, algunas los tienen y casi siempre de, préstame tu muestra o déjame sacar tu muestra, porque puede haber bordado muy sencillo, puede haber bordado muy grandes, porque sí hay hasta de 30 centímetros hacia abajo. Esos se echan como mes y medio, 2 meses. Depende la bordadora, así por decir, este es un águila y estas son unas milpas. ¿Sí? Hay imágenes donde supuestamente vienen unas figuras que son la Malinche, sus animales que hay dentro de la Malinche. Algo que contribuye a mantener vigente esta técnica, al menos en Ixtenco, es que algunas escuelas piden a los niños vestir el traje autóctono. Son 3 escuelas indígenas que portan lo que es el traje típico, desde la blusa hasta las naguas, la falda. Entonces, pues mi pequeña pertenece a la escolta de Tlaxcala en el kinder. Tiene todo su traje completo, mi hija, e incluso van con sandalias y tienen que ir con sus trencitas. Este es su ceñidor, que incluso hasta tiene sus iniciales. Diversos rincones de Tlaxcala luchan porque no desaparezca la herencia. Ixtenco es fundamental. Este municipio es el único de la entidad que conserva hablantes de otomí. Han calculado cerca de 500, pero están tan dispersos que difícilmente se comunican entre ellos. Son personas mayores como Doña Esperanza. En su niñez, recuerda que Ixtenco solía estar llena de expresiones cotidianas como saludos. La falta de uso ha llevado al otomí al borde de la extinción, al menos en Tlaxcala. Pues yo desde que crecí, mis padres hablaban puro otomí. También español hablaban. Ajá, mi mamá lo hablaba bien, mi papá también, pero muy poco. Más hablábamos el otomí. Todos hablábamos. Éramos 7 hermanos y todos en otomí, todo. Pues para mí el otomí es muy bonito porque para toda planta, traste o lo que sea, o animales, todo tienen su nombre. Pues yo me gustaría mucho que nos uniéramos más personas para motivar a la gente, a los niños, y aprendan, ¿no? Esperanza sabe bien que su comunidad es portadora de tradiciones, conocimientos agrícolas, de una forma específica de mirar el mundo. Sí, no perdemos esta siembra de maíz, que nosotros aquí lo sembramos y nos gusta. Muy hermosos los colores. Sí. Por ejemplo, Nuncawa Ashkata es mazorca blanca. Nuncawa Ashnodeta, mazorca amarilla. Nakawa bindo deta, bindo ta, mazorca pinto. Nakawa shintaning gem odita, ne norshiga deta. Está pintito de rosa y azul. Por ello, en Ixtenco, la señora Esperanza y otras personas motivan a la creación de talleres y otras actividades para el rescate del otomí. Las lenguas originarias, todas las de nuestro país, enriquecen el mundo. Se asoman incluso en nuestra comunicación cotidiana. Queremos recuperar las lenguas indígenas, porque ellas son la vibración emocional de la pronunciación de toda esa resistencia, de toda esa aportación de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. En el náhuatl, los diminutivos son tan importantes como el superlativo en el español.
En el superlativo, en el español decimos es grandote, es inmenso y la gente se siente importante. En el náhuatl no. En el náhuatl es hijito, bonito, chiquito, y entonces es la ternura la que fraterniza. En Ixtenco y en todo el estado es importante alzar la voz y decir fuerte y claro que la tlaxcaltequidad nos complementa y nos hace más mexicanos. Los pueblos originarios son una aportación a la posmodernidad. Hemos lastimado la tierra, pero podemos regresar al conocimiento, a los saberes del campo, de los campesinos, de las parteras, de las señoras que cultivan la tierra, que manejan la herbolaria. Y México tiene una gran riqueza cultural en sus pueblos originales. Eso. merecido. El sabor de esta tierra, su destreza ancestral, el colorido, su alegría, sus formas de expresión. Son tesoros de nuestro país, joyas culturales llenas de vitalidad. Los herederos de la antigua Tlaxcayán son pieza clave de nuestro canto. Sus bellas notas aportan a la armonía nacional. ¿De qué otra manera se le llama al estado de Tlaxcala? A. La cuna de la nación. B. El pesebre de la nación. C. El nido de la nación. No se les va una. La respuesta correcta es la A. A Tlaxcala se le conoce como la cuna de la nación. Tlaxcala es más que sus tradiciones y legado histórico. También es una tierra de arte y cultura que ha forjado a uno de los artistas mexicanos más respetados de su generación. Quiero invitarlos a conocer a un gran artista tlaxcalteca, dibujante, pintor, grabador, escritor, arquitecto, cronista, catedrático, restaurador e investigador que interpretó la historia tlaxcalteca y su relación con México. Desiderio Hernández Xochitiotzin. En los senderos del volcán Matlalcueyetl, en lo más alto, se percibe el rastro del gran artista de Tlaxcala, su espíritu. Desiderio Hernández Xochitiotzin, encumbrado en el arte y el cariño de su tierra, el último gran muralista de México. Era uno mismo con la historia y la herencia de las comunidades ancestrales de Tlaxcala, tierra natal a la que adoraba. En 1954, al viajar a Europa, colocó en su habitación la imagen del volcán La Malinche, al que en Tlaxcala muchos llaman Matlalcueyetl. Despertar en compañía del coloso le hacía sentirse en casa. Así era el maestro. Buscaba nuevos horizontes, pero su mente y sus sentidos se mantenían aquí, en las raíces de su hogar. El maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin fue una persona que amó profundamente a Tlaxcala. El legado que dejó es inmenso en muchas facetas de la vida, como historiador, como cronista, como artista plástico, como gestor, como promotor cultural, como funcionario. Y este legado que dejó por Tlaxcala es inmenso. Hoy no se podría entender la historia reciente de Tlaxcala o incluso la historia remota si no tenemos como referente al maestro. Hablemos entonces del contemplativo maestro Desiderio y sus trabajos de gran formato. Ese sabio a quien se recuerda con cariño. Cuando no pintaba con los brazos, lo hacía con las ideas. Era un hombre muy sencillo, muy sencillo y muy dador.
Dador en el sentido, todos esos murales tan bellos que hizo en la Casa de Gobierno, ay Dios, qué cosa, ahora quién nos vuelve a hacer igual. Nadie, hasta se me hace un nudo en la garganta. Muy noble, sencillo y muy conocedor del arte. Muy conocedor. Y cómo se expresaba. Tenía las palabras en los labios. Así salían. Bellas. Sutiles. Bello, bello, bello. Era como también un gran poeta. Era un placer escucharlo en su silencio. Y era toda una fiesta para mí, ya escucharlo realmente hablar. ¿Y por qué digo que lo escuchaba yo en el silencio? Porque yo lo observaba cómo descansaba sus brazos después de haber estado en una jornada de varias horas pintando un mural. Él soltaba sus brazos y parecía que hablaba en el silencio. Ahorita que lo estoy platicando, ahorita que lo acabo de recordar, mi piel se enchina. Me fijaba yo mucho en él y me acercaba al café, al té o al pulque también en el campo. Cuando caminábamos con él, todo el mundo lo conocía, pero el problema no era el que a él lo conocieran, sino que a nosotros nos presentara. Entonces llegábamos a los pueblos y siempre me decía, a ver, vamos a la cantina, llegando a cualquier pueblo, ¿eh? Y entonces yo le decía, ¿cómo? Sí, tú vente. Y entonces nos llevaba, o si no había cantina, a la tiendita y pedimos una cerveza y hay cacahuates. Y de repente, pues empezaba a comentar él. Oye, pues la iglesia, que no sé qué, o sea, empezaba a platicar la historia del pueblo. Entonces empezaba a juntar la gente. Y yo no me daba cuenta, pero dentro de la gente, pues estaban los mayordomos, los fiscales, los capitanes, hasta el cura a veces llegaba ahí al presidente municipal. Y ya que tenía toda la gente reunida, entonces te presentaba y decía, a ver, él es mi compañero, mi amigo, y vamos a ayudarlos en la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya todos salíamos como en peregrinación y nos abrían todos los lugares. Cuando el corazón evoca, se recuerdan los detalles que revisten el alma. Desiderio nació en Tlaxcala en 1922, pero creció y vivió en Puebla hasta los 35 años de edad. Al cumplir 14 años, su abuelo lo inscribió a la Academia de Bellas Artes y se convirtió en artista plástico. Puebla ganó mucho. La Angelópolis fue testigo del imponente paso del maestro. Dejó huella en este pasaje al que hoy se conoce como Barrio del Artista. Fue fundado por Desiderio y otros colegas cuando tenía 18 años. El barrio recibió visitas de creadores como Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo lo recuerdo caminando por acá, platicando con todo el mundo, porque era amigo de todo. Hasta los perros no le ladraban porque lo conocían. Un hombre verdaderamente atento, preguntón, conocedor de las tradiciones, siempre captaba todo lo que estaba a su alrededor y de ahí yo creo que la esencia de su arte. Es un pintor que supo expresar perfectamente cómo somos. El talento de Desiderio en Puebla se plasmó también en gran formato. Con estos 4 paneles de Talavera, a la vista de la gente y los carros, en la esquina de 3 Poniente y 16 de septiembre, en el centro histórico. Recuerde si alguna vez pasa por ahí. Pues caminó por las calles, porque caminaba, ¿eh? Él no era de camiones, no, era de caminar. Y entonces esa historia, existe el alma de Xochitl también en Puebla. Y además usaba mucho, pues esto, el petatillo, la talavera, que mucha gente a veces dice, es del siglo XVIII, XVII, le dije, no, es de Xochitl. Pues es la verdad, era como inquieto, ¿no? O sea, no, tampoco se estaba así sentado, no, se movía para todos lados, o sea, tenía mucho movimiento. Yo creo que la personalidad de sus cosas es la personalidad de él. Desiderio compartió su arte en fachadas e interiores, en el edificio de la Organización Editorial Mexicana Poblana. Al subir las escaleras, sorprenden las escenas dinámicas de este mural de 4 caras. En uno de los costados aparecen sus compañeros de alpinismo. Agustín Arrieta,
un pintor costumbrista del siglo XIX, y las hermanas Caballero, un dúo vocal. En el paseo también caminan su esposa Lilia y él. Lilia y Desiderio, una pareja que se repite en otros trabajos. Su matrimonio, no hay duda, era el eje de su vida. La unión con Lilia fue fundamental y la selló en Puebla en 1947. Puebla fue un gran escenario para Desiderio, diseñador de los vitrales de la iglesia de Ocotlán. Fue la primera iglesia moderna en Puebla y un escándalo para los poblanos porque estábamos acostumbrados al barroco, al neoclásico, a las torres de piedra, etcétera, y de pronto nos llega una iglesia moderna en todo el sentido de la modernidad. Y ¿cómo se está rompiendo la tradición en Puebla? No le pusieron sus dos torres, no le pusieron su fachada, no le pusieron los santos allí. En cambio, uno entra y los vitrales son una verdadera maravilla. Ahí está Desiderio y ahí está Tlaxcala, porque la Virgen de Ocotlán es de Tlaxcala, aunque sea patrona de Puebla y Tlaxcala. Ahí está. En su despertar artístico, Desiderio conoció al poeta Miguel N. Lira, quien le motivó a realizar los murales de Palacio de Gobierno de Tlaxcala, su obra magna. El poeta acercó al pintor con el entonces gobernador de Tlaxcala, Felipe Mazarraza. Le apoyó para viajar a Estocolmo como parte de un intercambio con la Sociedad Sueco-Mexicana de Relaciones Culturales. Inició así la travesía que abrió sus horizontes. Desiderio permaneció en Europa un año. El intercambio en Suecia le permitió vender cuadros y recorrer así algunos países. Llegó a Italia y el Vaticano, donde apreció con detalle los trabajos de alta escala de los grandes maestros del renacentismo. Su encuentro más representativo fue en la Basílica de San Francisco de Asís, con los frescos de Giotto di Bondone. Le mostraron el camino a seguir en el muralismo. Comprendió que los muros podían ser más que enormes lienzos y que en ellos se podían relatar historias, elemento que convirtió en su toque personal. Fue lo que aportó al arte mural, que por naturaleza busca llegar a las masas. Es una expresión para el pueblo. La epifanía de comprender cómo trazó Giotto la didáctica del discurso de San Francisco. Y se queda durante 2 semanas en Asís para seguir viendo los murales y descubrir lo que la intuición le estaba enseñando. Y es ahí que decide regresar a Tlaxcala y que decide pintar la obra con ese didactismo. Cuando regresó de Europa ya conoció a Orozco y le llegó sus dibujos. Y Orozco, con toda su manera lacónica de ser, le comentó que veía un gran artista, pero le dijo la lección que mi padre ya sabía, le dijo, pero no te lo creas, porque si te lo crees ya te quedaste ahí. Entonces, él entendió lo que estaba diciéndole Orozco. En México, Desiderio replanteó sus expectativas y el futuro de sus trabajos. Al cumplir 35 años de edad, se mudó formalmente a Tlaxcala, donde estalló su potencial. El artista asumió su destino con un elemento esencial, un profundo fervor religioso. Tanto que en algún momento se integró a la Acción Católica de Juventudes Mexicanas. Y aunque esta característica lo llevó a tener diferencias con otros creadores de la época, a la postre le resultó muy positiva. Se aprecia aquí, en los murales del Seminario Católico de la Diócesis de Tlaxcala,
donde los jóvenes se preparan para servir al Señor. Desiderio, con familiares en el clero y más adelante con 2 de sus hijos, comprendía perfecto lo que significaba vivir la fe. Gracias a esto, creó estas obras de colores vivos, sumamente cálidos e íntimos, con pasajes donde los protagonistas tienen estos rostros que gritan identidad y hacen referencia a fiestas patronales y ritos enriquecidos con la cultura indígena de Tlaxcala. Los murales incorporan los elementos técnicos adoptados en Europa. Son pergaminos para relatar historias con esta aura sobrecogedora y que infunde paz. Así compartió el milagro de la Virgen de Ocotlán, la aparición de la Madre de Cristo en el interior de un ocote en llamas. En este fuego, elemento simbólico de transición a la fe. Otro muro simbólico es el de los 3 niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, los primeros mártires del Nuevo Mundo. Recrea las situaciones que los conducen a la muerte, con imágenes que remiten a ternura, rezos, murmuraciones y olor a cempasúchil. Este trabajo extraordinario lo hizo con el respaldo del obispo Luis Munive y Escobar, viejo amigo de la juventud. El maestro Desiderio era un grande, y se confirmó aquí, en el que sería su mayor legado para la posteridad. Los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, que relatan una historia fascinante, un canto a la memoria y a la dignidad histórica. Porque su mural se llama La contribución de Tlaxcala a México y al mundo. Para quienes conocieron al maestro, no es difícil imaginarlo aquí trabajando con disciplina, de sol a sol. Estos murales conjugan un gran concepto, el de la tlaxcaltequidad. Entonces el concepto del tlaxcalteca es una entidad que siempre ha luchado. Digamos, el alma del tlaxcalteca es la libertad, es la integridad, es la comunicación, es el pueblo. Hay un gran sentido de unidad y de identificación hacia lo exterior. El tlaxcalteca tiene un criterio que nosotros le llamamos la tlaxcaltequidad. ¿Qué es la tlaxcaltequidad? En el concepto de don Desiderio, la tlaxcaltequidad es la forma en que vivimos. La tlaxcaltequidad son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, la forma en que tratamos a nuestros padres, la forma en que nuestros hijos nos tratan a nosotros, la forma en que emparentamos, la forma en que convivimos. Concepto complejo que se narra en estos pasajes, donde descarta rotundamente que los tlaxcaltecas hayan traicionado a nuestro país durante la invasión española del siglo XVI. No fueron traidores, fueron patriotas, porque defendieron su integridad, sus tierras, sus costumbres, sus espacios geográficos, que hasta ahora sobrevive. El espíritu de autonomía, de libertad y de dignidad del indio en Tlaxcala nunca se ha perdido. Siempre existe y siempre sigue existiendo. El relato comienza desde la fundación de la Gran Tlaxcayán, basada en 4 señoríos, así como su asentamiento bajo el cobijo del volcán Matlalcueyetl. Y con una progresión de detalle y colores, destaca las intensas guerras de las antiguas sociedades mesoamericanas y su imponente cultura. Aparecen figuras coloreadas en altos contrastes, rojos, naranjas, amarillos, sucesiones de azules,
y conforme se consolidan los muros, plúmbagos intensos y definidos, el tono del maestro Desiderio. Porque él decía que es el azul Xochitiotzin. Y mi mamá le hacía sus chalecos de azul plúmbago. Y es un azul que ves acá en Tlaxcala en diciembre. Sí, solamente en diciembre lo ves, en los atardeceres o en los amaneceres. Otro elemento muy importante en mi mural de la escalera en relación con los de aquí abajo de la planta baja es que la planta baja está pintado como una narración y la escalera está pintado como una interpretación, porque ya en la escalera hay ideas discutibles. He observado que la gente discute más sobre la conquista que sobre la Revolución Mexicana de 1910. Hay más pasión sobre aquel mundo que sobre el presente. Impresionan los detalles. Cada espacio de los muros se aprovechó con elementos históricos y significados, rastros de guerra, naturaleza y cultura. Minuciosidad en los zompantlis. Aparecen rostros familiares, de vecinos y niños de la comunidad. El entrañable pincel del maestro. La amistad, el compadrazgo, las relaciones personales. Las figuras que están ahí son las de sus compadres y las de sus comadres. El mercado, el tianguis, son los múltiples que encontró y visitó. Los contrastes de colores, los que halló en eso que algún poeta dijo la cuaresma opaca, pero que tiene todo menos eso. Yo creo que no hay una historia tan bien hecha como la historia del pueblo tlaxcalteca que está en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Es extraordinaria. La manera de representar al pueblo de Tlaxcala y al pueblo indígena de México en general es perfecta, perfecta. Uno puede ver la indumentaria y es la indumentaria que se usaba y es la indumentaria que a veces se sigue usando. Historiadores y analistas de la historia han dado como origen de la democracia, es decir, con lo que eso significa, a Tlaxcala. Tlaxcala no tuvo rey en su periodo prehispánico, no tuvo emperador, sino que aquí las decisiones se tomaban por los señores, por los caciques, por los representantes de las comunidades. Entonces la democracia tlaxcalteca, frente a lo que es el imperio mexica. Los murales fueron pintados en diferentes épocas y durante 50 años. Dan cuenta de la alianza estratégica de los tlaxcaltecas que permitió a esa sociedad preservar su herencia. Cuando se hace presente Hernán Cortés en las costas de Chalchicuellan, o llamado Veracruz, los tlaxcaltecas pensaron si era Quetzalcóatl que regresaba el año 1 Caña, o era aquellas gentes que tenían que venir a emparentar con los tlaxcaltecas para ser unos solos y libres, para resolver el problema, si era el dios Quetzalcóatl o si eran los hombres que venían a emparentar. Viendo esto, y que Tlaxcala en esos días también tenía guerras contra Tenochtitlán, en la región de Texcoco, acordaron los señores de Tlaxcala tener la amistad con el que llegaba.
o sea, con Cortés, porque de otra manera Cortés se podía aliar con los tenochtcas y los que desaparecerían de la historia serían los tlaxcaltecas. Con la alianza hispano-tlaxcalteca los que desaparecieron fueron los tenochtcas. Con la conquista de Tenochtitlán se acabó Tenochtitlán y se acabó. Entonces los tlaxcaltecas, como aliados de los españoles, recibieron las primeras aportaciones hispanas: montar a caballo, usar espada, los alimentos, los bueyes, los caballos. Las escenas ideadas por el maestro Desiderio surgieron tras largas reflexiones y detenidas lecturas. Esta tlaxcaltequidad que para algunos podría ser más acuciosa, pero que brinda una visión justa del pasado, libre de estigmas y con el orgullo por delante. Yo considero que doña Malinche, aunque parezca un sacrilegio, es la figura más grande que nuestro país nos ha dado, incluyendo a Sor Juana, con todo respeto. La Malinche es el primer ser de nuestras etnias autóctonas que se asoma a lo universal. Toda la pasión del maestro Desiderio se percibe en estos muros. Es su voz la que resuena. Mi trabajo mural no es una decoración pictórica solamente. En lo fundamental es una lección de historia para el pueblo. O sea, es profundamente pedagógico mi trabajo. Yo no creo en el arte por el arte. Es una de las grandes mentiras y estafas al pueblo y a la gente. El arte siempre ha sido un concepto de expresiones, de ideas, etc. Pero siempre ha dicho algo el arte. A mí me asombró, cuando llegué aquí, en 89, encontrar que todos los maestros se sabían de memoria el listado de los reyes tlaxcaltecas y de los 4 señoríos. ¿No? Es decir, había un conocimiento de catecismo, por así decirlo, de la historia de Tlaxcala. Pero la admiración por el pasado se elevó con la difusión de los murales. Se volvió una peregrinación obligada para los escolares. Son los trazos que inmortalizan su recuerdo. Hay intentos de hacerlo más nacional, pero no es fácil, porque cada región de este país tiene su propio pasado y tiene sus propias interpretaciones de la línea y del color, pero aquí permanecerá. Desiderio Hernández Xochitiotzin. Le llamaban el último gran muralista porque desarrolló este arte muchos años después de los llamados 3 grandes, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. El maestro Desiderio, quien se expresó con personalidad y contundencia hasta los primeros años del siglo XXI, ha dejado un entrañable legado lleno de técnica y pasión. Desiderio Hernández Xochitiotzin se despidió del mundo el 14 de septiembre de 2007. Empezó a enfermar 2 años antes, por eso empezamos a hacerlo de la fundación. O él se empeñó en hacer la fundación, porque te digo que yo no quiero estar ahí. Entonces él, esos 2 años antes, por eso digo que era muy visionario, porque él insistía, pero estaba bien físicamente. Y muy fuerte, porque se subía al mural y porque tenía el plan de exterminar el mural, la zona
del mural de Colón. Nunca pensamos que pudiera irse tan así, ¿me entiendes? Y en una fecha tan especial para el nacionalismo, ¿no? Espero que estemos cumpliendo con el objetivo que él quiso, con la dignidad que él quiso y con la tesitura que él quiso, ¿no? Sus trazos continúan moldeando el sueño de la tlaxcaltequidad y uno de los pasajes más emotivos de la plástica mexicana. Su presencia es clara en estos caminos y estas calles, en las galerías y en todo lo que haya estado en contacto con él. En los corazones con los que eventualmente platica sereno y bromea. Su memoria abraza a su familia, bajo estos intensos cielos de la entrañable Tlaxcala. ¿Qué tal? Súper interesante la obra de Desiderio, ¿verdad? México está repleto de grandes artistas como él, que con su trabajo ponen el nombre de nuestro país en lo alto. Hablando de poner el nombre de México en alto, ¿cómo van con la trivia? Para que no dejen de usar su creatividad, vayamos a ver la actividad del día de hoy. Hola, ¿qué tal, querida y galáctica audiencia? Soy yo, el Dr. Misterio, y te reto al siguiente reto: creando un museo con mis juguetes favoritos. Paso número 1, elige a tus 3 juguetes favoritos. Esto puede ser difícil, pero yo ya lo logré. Paso número 2, elige el lugar de tu casa en donde harás tu exposición. Paso número 3, elige cuál será el primer juguete de tu exposición. Para mí será este. Paso número 4, escríbele una ficha técnica a cada uno. Ponle el nombre como si fuera una obra de arte. En este caso, Luisito, el niñito que se le caía el pantalón. Ponle una historia, ponle con qué material fue hecho. En este caso es plástico con pintura mixta. Y después inventa e invita a la visita guiada a la gente que esté en tu casa. Haz tu museo de una y mil formas y por favor invítame a verlo. Bueno, me voy porque ya hay mucha gente queriendo entrar al Museo de los Juguetes del Dr. Misterio. ¡Hasta la próxima! El próximo lunes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un buen momento para reflexionar en todo lo que se ha avanzado y lo mucho que aún hay por hacer para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. En Aprendiendo a Amar a México queremos mostrarte su grandeza. Así juntos podemos pensar en todo lo que hay que hacer para cuidarlo y para que siga siendo grande. Después de haber visto este programa, estoy segura que te encantaría visitar todos los estados de nuestro país para conocer su historia y entender su rol en la historia de México. La inspiración es lo primero que se necesita para lograr lo que sea que nos propongamos. Los artistas del pasado, los colores de nuestras localidades y nuestra rica historia son un excelente punto de partida para comenzar nuestro camino. Todos somos responsables de que nuestro país sea el mejor lugar del mundo. Ser mexicano es un orgullo y hay que trabajar duro para que logremos todo lo que soñamos y nos proponemos. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo a amar a México. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube Canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.